nos pueden precisar un poco, si se quiere, el contexto en el que estamos viviendo en la historia argentina. Sí. Y para eso tenemos en línea a Jorge Altamira, quien es ex legislador y también ex candidato presidencial histórico del Partido Obrero, para hablar con nosotros. Jorge, buen día, bienvenido a Que hay en mañana. Yo soy Mateo Lascano, estoy con Dami Leguizamón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, muchas gracias por atendernos, Jorge. Bueno, le quiero hacer entonces esta pregunta amplia y después profundizar algunos temas, pero ¿considera que el hecho del jueves, este intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, va a quedar en la historia argentina y que va a marcar ciertamente un antes y un después o un momento bisagra dentro de la historia política, por lo menos? Bueno, eso ocurriría claramente si se pudiera demostrar que acá ha habido una conspiración política muy desarrollada, importante, incluso con la intervención de agentes extranjeros. Por ejemplo, el periodista Carlos Pañi advirtió esto en el programa que él tiene en el canal de la televisión de la Nación. En este caso, indudablemente, sería un acontecimiento inclusive de alcance internacional. Él lo que dijo es que, lo que señaló es que todos estos tatuajes de este Sabac, no me acuerdo del otro nombre. Sí, bueno, Sabac, Fernando Sabac, sí, Fernando Sabac Montiel, creo que es. Montiel, que este Sabac Montiel, los tatuajes, etcétera, son los que son el escudo del batallón Azov, que es una organización militar nazi que opera en Ucrania, que actúa en la guerra de la OTAN. Ahora, claro, si simplemente se hubiera limitado a señalar la similitud del tatuaje con ese escudo, bueno, que eso no sería mucho. Es lo que afirmó también, es que este batallón Azov tiene vínculos políticos y económicos importantes en Argentina. Entonces, esto realmente, ¿quién lo sabía? Llamativamente nadie lo recogió. Eso era completamente desconocido, sí, yo no lo había escuchado tampoco. Bueno, pero claro, pero ocurrió el lunes, hoy estamos jueves, no le estoy dando ninguna clase de primicia. Y Carlos Pañi es una persona que es considerada, digamos, seria en el periodismo de parte tanto de los kirchneristas como de los macristas. Además, yo le señalo dos cosas con relación a esto. Este tipo de relaciones sí existen en Canadá y en Estados Unidos. Son muy antiguas. Yo, que me intereso por diversos tipos de problemas, lo pude advertir, digamos, en el pasado, sin vínculo con Argentina ni con nada que tenga que ver con nosotros, simplemente apenas como un dato. Pero usted recuerde que ocurrió un hecho excepcional acá. Ese hecho excepcional es que Zelensky pudo hablar en todos los parlamentos del mundo por Zoom. Sí. Y no solo en los parlamentos, no hubo tribuna de importancia internacional que no hubiera hablado. Cuando quiso hacer lo mismo en la reunión del presidente del Mercosur, Alberto Fernández se negó. Sí. ¿Me explico? Bueno, quiero decirle, no quiero armar una novela, lo que quiero decir, usted me preguntó, ¿va a ser un hecho histórico? Si esto tiene una conexión de estas características, que no la invento yo, se la escuché a Pañi, lo mismo que las negativas del Mercosur, el único bloque que se opuso a que Zelensky se dirigiera por Zoom a la reunión de presidentes del Mercosur, sí tendría. Si tiene un alcance más limitado, no. Simplemente se habría convertido en un hecho dramático, fundamental, que expone el grado de descomposición política que hay en la Argentina en forma absolutamente brutal. ¿Por qué descomposición política? Porque no están en condiciones de gobernar ni uno ni el otro. Además hay un cinismo fenomenal. Se pelean sobre el tema del discurso del odio, pero celebran el dólar soja. Es decir, que cuando hay guita contante y sonante, los macristas y los kirchneristas van en junta. Lo mismo ocurre en la legislatura de Buenos Aires cuando se discuten
proyectos inmobiliarios. El kirchnerismo logra meter algo a la mano en ese proyecto, vota todas las leyes de la reta. Cuando vamos a la guita, no hay un gran cambio. Y ahora les se lo señalo, hay una euforia con esto del dólar soja para las cerealeras, fundamentalmente, no tanto para el campo, es mentira que sea para el campo, en la misma proporción que lo es para las cerealeras. Inclusive la mesa de enlace ha hecho denuncias a este respecto. Bueno, pero lo celebran, porque son agentes de los grandes grupos financieros. Y además no pueden gobernar por lo siguiente, porque gobernar es no tener 100% de inflación. Claro. Si tenés 100% de inflación, no podés gobernar. Argentina es un desgobierno y vivimos una crisis política fenomenal porque están divididos brutalmente adentro del kirchnerismo y están divididos brutalmente adentro del macrismo. Claro. Jorge, ¿cómo estás? Dami Leguizamón te saluda. Mencionaste el dólar soja, ¿no? Que también es lo que está en boca de todos en el ámbito económico. ¿Cómo podría llegar a afectar, si se quiere, la emisión de este, entre comillas, dólar soja en los productores y también en el bolsillo del argentino? Mira, nosotros hemos escrito un artículo en Política Obrera, ¿no es cierto?, que señalábamos una cosa que es elemental. Y a vos te dan un precio más alto por un producto, el tipo que te lo carga al puerto te va a pedir una tarifa más alta para el camión. Sí. ¿Entiendes? El tipo que te vende insumos químicos, pesticidas, ¿cómo se llama?, fertilizantes, etcétera, te va a pedir un precio más alto para esos insumos. Es decir, al final de la cuenta, hay un costo adicional inflacionario en la cadena de la producción agraria. Y voy a otro punto, por ejemplo, que los pollos y los cerdos se alimentan con harina de soja, etcétera. Bueno, eso impacta en una producción que no tiene dólar soja. Es decir, han desatado un proceso inflacionario. Y es tan cierto lo que hemos escrito en ese artículo, que en el día de ayer el Banco Central lanzó una resolución completamente idiota que prohíbe que el resto de la cadena aumente precios en función del precio que tiene el vendedor final, ¿no es cierto?, que es el que manda la soja a las cerealeras y después se exporta al exterior. ¿Hay para usted, Jorge, un giro a la derecha entonces del gobierno o siempre tuvo esta idea y llegó más, digamos, como de alguna forma se animó a aplicar? Porque hay unos que dicen, bueno, Guzmán ya empezó con el ajuste en el propio 2019 o por ejemplo, no haber puesto el cuarto IFE. Y otros que plantean, no, hay un giro fuerte a partir de la llegada de Massa. ¿Usted siempre lo vio de la misma manera o se nota como un cambio económico más pro mercado a partir del ingreso del ministro? Pero no es un tema ideológico. Por eso me parece que la palabra derecha e izquierda acá no es relevante. Hay alguna gente en la Unión Cívica Radical que está a la izquierda de un sector del kirchnerismo. Desde el punto de vista ideológico, la presidenta de la Nación, en el curso de los últimos años, cuando fue presidenta, etcétera, lanzó ataques violentísimos contra el movimiento obrero, especialmente cuando no correspondían a los sectores que están controlados por la CGT. Usted piense que cuando el grupo de Pedraza, José Pedraza, mató a nuestro compañero Mariano Ferreira, el kirchnerismo contestó de que la culpa era del Partido Obrero. Porque ¿por qué iba a protestar al sector ferroviario sabiendo que Pedraza es un criminal? Ahora, Pedraza inauguró un policlínico ferroviario, fue Cristina Kirchner en el año 2009 y lo calificó como un ejemplo del sindicalismo constructivo, es decir, una alusión a que nosotros somos el destructivo. En una palabra, lo que Cristina Kirchner no controla es atacado con furia. Eso es propio de la extrema derecha. Por lo tanto, acá los elementos ideológicos no son. Acá lo que importa
es que se ha impuesto, digamos, claramente ante la crisis desatada por la corrida cambiaria cuando renunció, antes que renunciara Guzmán, que provocó la renuncia de Guzmán. Esa corrida cambiaria fue premiada por el gobierno. Es una cosa, gran parte de las cosas que ha hecho el gobierno tienen que ir a la justicia, son totalmente una estafa. Por ejemplo, el envío de los bonistas, para que no se vayan, de los títulos en pesos, se los canjeó por un bono dual. Bono dual quiere decir lo siguiente: se ajustan por inflación o por dólar. Si la inflación fue mayor que el dólar, le dan por inflación. Si el dólar subió más que la inflación, le dan por el dólar. Muchachos, acá hay 50% de argentinos que se están muriendo de hambre. Y a un grupo de delincuentes le dan un bono dual para que no pierdan nunca, para que se embolsen absolutamente todo. Vamos a otra cosa más. Vamos de nuevo al dólar soja. El gobierno va a comprar dólares que vengan de la soja a 200 pesos, ¿sí? Uh-huh. Esos dólares se los va a vender al resto de la industria a 140. Pierde 60 pesos en esta operación. Si la intención es recoger 5.000 millones de dólares a 60 pesos, está despilfarrando 300.000 millones de pesos y quiere ajustar los planes sociales, pero con los ojeros admite el incremento del déficit en 300.000 millones de pesos. A esto le ha hecho otra cosa que no es legal. Le ha dado al Banco Central como compensación por esta pérdida, el Tesoro le ha dado al Banco Central como compensación por esta pérdida un título en dólares equivalente a la pérdida. Indudablemente que ese título en dólares no vale nada, pero en la contabilidad del Banco Central la pérdida queda disimulada. Esta operación cuenta con el aval del FMI. Por lo tanto, la delincuencia económica está también ahí en Nueva York. Que hacen arreglos contables para disimular la estafa al Estado, cuando en este momento se desarrolla un juicio oral y público llamado Vialidad por una estafa al Estado. Sí. Y la pregunta es una hipocresía de locos. Jorge, la pregunta que siempre se hace cierto sector de la política ante este tipo de análisis es, bueno, ¿cuál es la propuesta, suya desde el Partido Obrero o a nivel personal que siempre ha tenido la izquierda para poder salir de esta situación de crisis en las cuales faltan efectivamente los dólares y esta deuda, en definitiva, está firmado el acuerdo? ¿Qué es lo que propone o cuál cree que es la alternativa de salida ante esta situación social para no empeorarla al menos? No, lo que les quiero tiene que tener cuidado no hacer propuestas de salida que dependan en su ejecución de los mismos protagonistas que tenemos acá. Por ejemplo, le cuento algo. Este dólar soja, ¿quién lo elaboró? Lo elaboró el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Todo lo que yo le digo está en los diarios. No piense que le estoy diciendo cualquier cosa que se me ocurrió a mí. Lo elaboró el presidente de la Bolsa de Rosario. Cualquier cosa que nosotros propongamos como salida, con la Bolsa de Rosario, con la Bolsa de Buenos Aires, con estos fondos y todo lo demás, es inviable. El problema político de Argentina es que la clase obrera no está jugando un papel político autónomo. Usted tiene que tener un nuevo sujeto político que respalde con su acción, su conciencia, su organización, otra alternativa, y ante la resistencia y la represalia de los grandes intereses, oponga la defensa intransigente, firme, de los intereses de la mayoría del país. Acá tenemos un problema político, porque es indudable. Les cuento lo siguiente: la deuda externa argentina, que toda la izquierda, y yo también, y políticos que también, considera que es impagable, el gobierno no la está pagando. Entonces pareciera que coincidiéramos. ¿Por qué no? No, porque por la refinanciación, claro, lo va a empezar a pagar después, eso es lo que dice. Refinancia. Claro. Entonces,
la salud, el problema ¿cuál es? Ellos no discrepan con nosotros. Ellos dicen, sí, la izquierda tiene razón, la tuvo siempre. No lo digamos porque no queremos avivar a nadie. Pero al refinanciarla han transformado una deuda que Isabelita dejó en 4.000 millones. La dictadura se la dejó a Alfonsín en 40.000. Alfonsín se la dejó a Menem en 80.000 y después se la dejaron a De la Rúa en 200.000. Hoy la deuda argentina global, provincias, estados, organismos descentralizados, empresas, etcétera, supera los 500.000 millones de dólares. Quiere decir que este país, nosotros no somos dueños de nuestro país. Como de la misma manera que tampoco somos dueños de una casa y tenemos una hipoteca que no podemos pagar. Lo único que estamos viendo es cuándo nos vamos, cómo hacemos para liquidar el quebranto. Ahora, esto requiere otro sujeto político. Por eso cuando la izquierda, con la que no estoy de acuerdo, va y tira fórmula, no paguemos, no hagamos y todo lo demás, está tirando consignas en el aire. Acá lo que hay que hacer es una campaña política por un congreso de trabajadores donde la clase obrera se plante y diga, nuestro programa es este, y estamos dispuestos a luchar por el poder político para llevarlo adelante. Y muchas de las medidas que se señalan serían viables. Habría que ver las circunstancias del momento, naturalmente. No solo hay que tener un proyecto estratégico, sino también un realismo de acuerdo a las circunstancias. Bien. Y la última pregunta que le quiero hacer es sobre la cuestión social. Esta idea de planes sociales, hay un posicionamiento también duro del gobierno desde los últimos 2 años al respecto, en esta idea de cambiar los planes por trabajo, pero digamos con un tono muy estigmatizante en ese punto. ¿Cómo lo ve usted de la izquierda y cómo cree que se puede solucionar esta cuestión en la que llevamos 20 años por ahí de política social incrementándose y tal vez no se ve una mejora en la situación de la pobreza, ¿no? Bueno, mire, usted toca un tema interesante, lo quiero mencionar con fuerte actualidad. Bien. Uno de los acuerdos de Massa, para seguir con el programa del FMI, más allá de aumentar las reservas, bajar el déficit fiscal, etcétera, es que ha cortado el 100% de la obra pública. Es decir, que en un país que tiene la mitad de los caminos de tierra, que le falta agua potable, que las rutas están destruidas, que los hospitales tienen defectos edilicios fenomenales y no le digo a las escuelas, que no hay asistencia de gas, se han cortado la obra pública. Argentina necesita un plan de obra pública fenomenal. Es el gran creador de trabajo. Lo otro es un acuerdo que firmó Grabois con Grobocopatel para darle trabajadores de la economía popular que ganan alrededor de 20.000 pesos para que vayan a hacer tareas agrarias con salarios miserables. Bien. Esto ocurrió en la Universidad de Córdoba, en una mesa redonda en la que participaron Grobocopatel y Juan Grabois. Sí. De nuevo, no le estoy contando nada que no sea público, conocido, etcétera. Claro, muchas cosas no se difunden como debiera. Bien. Jorge, bueno, nos sirve y nos interesa mucho esta charla que hemos tenido con usted, sin duda por la reflexión. Usted va a seguir, digamos, en la insistencia, pero en el buen sentido, le digo, de ir por la representación política o considera ya al margen de ello. No, yo no considero al margen de nada. Por ejemplo, hoy en mi justo, mire, qué caso, hoy a la mañana estaba pensando que desde la pandemia aquí creo que escribí más artículos de distinto orden económico, político, social, internacional que en mi vida anterior a la pandemia. Así que, digamos, estamos preparándonos para el Mundial de Qatar. Bueno. De la política. De la política, claro. Que serían las elecciones 2023. Todas las instancias, también las elecciones, lógico. Claro. Esas elecciones van a ser para alquilar los balcones. Bien. Bueno, se puede leer en prensa obrera. No, en político. Obrera. Política obrera, perdón. Nosotros ya hemos roto con prensa obrera,
que sigue una línea completamente ignominiosa. Por ejemplo, se ha puesto a firmar con los macristas y los kirchneristas acciones de repudio completamente hipócritas, nada más que para cerrar la cara ante la ciudadanía, algo que una izquierda no puede hacer. Dicen, no, estos son los hipócritas. Hoy te firman un repudio y mañana te entregan el país. Y lo mismo, y mientras firmaban los repudios venía el dólar soja. No, hay que hacerse embromar. Hay que tener una actitud coherente, le explico. Esto es un problema también escolar. La única forma que un niño aprenda es que la enseñanza sea sistemática. La única forma de dirigirse a la población es que usted tenga planteos sistemáticos, no que un día haga una cosa, otro día haga otra, etcétera, porque eso podría ser una señal de arribismo político, que opera por conveniencia y no en función de una estrategia. Bien. Bueno, Jorge, entonces, Política Obrera, leemos sus artículos y estaremos hablando hacia adelante, ¿no? Para seguir profundizando esta etapa, entonces, que me gustó como la definió, como una etapa como si fuera el Mundial para la política. Ha sido un gusto, le agradezco mucho la conversación. Que tengan un buen día. Igualmente, un saludo grande.